A las 2:15 de la madrugada, rompí fuente y el agua se regó por todo el piso de nuestra recámara. Desperté a Brian de inmediato y le dije que nuestro hijo ya venía en camino. Él apenas se acomodó la cobija sobre el hombro y, sin preocuparse, respondió: «Tengo una presentación a las 9 de la mañana. Mejor llama a una ambulancia». Por unos segundos pensé que había escuchado mal. La habitación estaba casi a oscuras. Solo se veía la luz azul del celular cargándose en el buró. El aire acondicionado hacía un ruido suave y, afuera, el aspersor del vecino seguía regando el jardín como si nada. Ahí estaba yo, parada junto a la cama, con el camisón empapado y una mano sosteniendo mi espalda por el dolor, mirando al hombre con el que llevaba 12 años casada. «Brian, ya rompí fuente», le repetí. Abrió un ojo con desgano. «Claire, ya te escuché». En ese momento otra contracción me atravesó el abdomen. Tuve que sujetarme del tocador hasta que pasó. «Necesito que me lleves al hospital». Se talló la cara con las dos manos, como si lo hubiera despertado por un problema sin importancia. «Llevo 3 semanas preparando esta presentación. Es la cuenta de St. Vincent. Si llego desvelado, puedo perder un proyecto muy importante». Recuerdo verlo hablar con tanta calma mientras yo seguía parada sobre el agua que acababa de romper fuente. Me parecía imposible. «Tengo miedo», le dije. Pensé que esas palabras iban a hacerlo reaccionar. Pero solo soltó un suspiro. «Has tenido meses para prepararte. Si hace falta, marca al 911». Y volvió a darse la vuelta. Sí, simplemente me dio la espalda. Ojalá pudiera decir que le grité o que armé un escándalo. Pero no fue así. Me quedé inmóvil, escuchando cómo volvía a quedarse dormido, mientras otra contracción comenzaba. «Me llamo Claire Morgan». En ese momento tenía 44 años y trabajaba como bibliotecaria en una primaria de Carmel, Indiana. Toda mi vida adulta había sido una persona organizada. Cada libro en su lugar, cada permiso escolar en su carpeta y cada lista de lectura lista antes de las vacaciones. Siempre creí que la mayoría de los problemas podían evitarse si uno actuaba a tiempo. Esa forma de pensar fue la que me ayudó a no perder la esperanza durante 7 largos años intentando convertirme en mamá. Pasé por especialistas, tratamientos hormonales, calendarios llenos de citas, estudios de sangre y 2 pérdidas que todavía me dolían demasiado para hablar de ellas sin sentir un nudo en el pecho. Cuando por fin logré embarazarme de Isen en nuestro último tratamiento de fertilidad, tenía tanto miedo que ni siquiera compré ropa de bebé hasta entrar al 3er trimestre. Mi embarazo fue considerado de alto riesgo por mi edad, mi presión arterial y mis antecedentes médicos. Para mí, fueron 9 meses viviendo con el corazón en un puño. Brian sabía perfectamente todo lo que había pasado. La tarde antes de que empezara el parto, estuvo conmigo en el cuarto del bebé. Puso una mano sobre mi vientre y me pidió que sonriera para tomar una foto. 10 minutos después la publicó en Facebook con el mensaje: «Ya queremos conocer a nuestro pequeño». Los comentarios no tardaron en aparecer. «Van a ser unos padres increíbles. Brian será un papá maravilloso. Qué bonita familia». Después dejó el celular a un lado, miró el sillón para amamantar que yo había comprado y preguntó: «¿De verdad hacía falta comprar el más caro?». Estaba en oferta. Aún así costó casi $400. «Me ha estado doliendo mucho la espalda». Negó con la cabeza y dijo: «Solo porque esperamos muchos años para tener un bebé, no significa que todo tenga que ser de lo mejor». Así era Brian. En las fotos siempre sonreía y parecía el esposo perfecto, pero en casa era muy diferente. Durante el embarazo empecé a notar ese cambio, aunque siempre encontraba una forma de justificarlo. Me decía que estaba estresado por el trabajo, que tenía miedo de convertirse en papá a los 46 años o que simplemente los hospitales lo ponían nervioso. Siempre encontraba una explicación lógica para actitudes que, en realidad, no la tenían. A las 2:19 de la madrugada llamé al 911 desde el pasillo. La operadora me preguntó si mi esposo estaba en la casa. Miré hacia la recámara. Sí. ¿Él puede llevarla al hospital? Tragué saliva antes de responder. No.
Mañana tiene que trabajar. Hubo un breve silencio. No fue largo, pero bastó para que yo misma escuchara lo absurda que sonaba esa respuesta al decirla en voz alta. La operadora me pidió que me sentara, que abriera la puerta principal y esperara a la ambulancia. Me puse unos pants grises y una sudadera vieja de la escuela Carmel Cla. Cuando intenté levantar la maleta del hospital, pesaba mucho más de lo que esperaba. A la mitad de las escaleras tuve que detenerme para respirar mientras otra contracción me doblaba del dolor. En cuanto abrí la puerta de la casa, vi a Rosa Delgado cruzando la calle hacia mí. Rosa tenía 68 años, era viuda y vivía justo enfrente, en una casa de ladrillo. Sufría artritis en las 2 rodillas y normalmente caminaba muy despacio, sobre todo antes de que amaneciera. Pero esa mañana parecía que el dolor no existía. «Claire». «¿Qué pasó?», gritó al acercarse. «Ya viene el bebé». De inmediato miró hacia el interior de la casa. «¿Y Brian dónde está?». No pude contestar enseguida. Su expresión cambió por completo. «Está arriba». Rosa levantó la vista hacia la ventana de nuestra recámara. Las cortinas estaban apenas abiertas. Después se acercó, tomó la maleta del hospital y dijo con firmeza: «Ven, recárgate en mí. Rosa, tus rodillas». Ella sonrió. Llevan 15 años quejándose. Hoy pueden seguir quejándose camino al hospital. La ambulancia llegó apenas 2 minutos después. Mientras los paramédicos me ayudaban a subir a la camilla, Rosa se subió conmigo sin pedir permiso. Había salido tan rápido que ni siquiera llevaba su bolso y todavía traía las pantuflas de dormir. Aún así, no soltó mi mano durante todo el trayecto hasta el hospital. Unas 3 horas después de iniciar el trabajo de parto, el ritmo cardíaco de Isen bajó de repente. Un momento una enfermera solo estaba acomodando los monitores, y al siguiente la habitación se llenó de médicos y enfermeras. Escuché a alguien decir: «Tenemos que moverla ya». Otra persona me acercó unos documentos para firmar. Lo último que recuerdo con claridad son las intensas luces del quirófano, el brazalete del baumanómetro apretando mi brazo y el rostro de Rosa desapareciendo mientras las puertas del quirófano se cerraban frente a ella. Brian nunca contestó mis llamadas. Isen nació por cesárea de emergencia a las 6:41 de la mañana. Pesó 2 kilos 950 gramos aproximadamente. Cuando los médicos lo levantaron para que pudiera verlo, tenía la carita completamente roja, mucho cabello oscuro y estaba llorando con todas sus fuerzas. Al principio su llanto fue muy bajito, pero enseguida se escuchó fuerte y claro. «Aquí está tu hijo», me dijo una de las enfermeras. En ese momento no pude contenerme. Empecé a reír y a llorar al mismo tiempo. La cirugía duró más de lo esperado porque perdí más sangre de la prevista. Cuando por fin me llevaron a recuperación, estaba temblando aún cubierta con 2 cobijas térmicas. Rosa seguía ahí, sentada en una silla de plástico, sosteniendo mi celular. «¿Brian dijo algo?», le pregunté. Ella bajó la mirada antes de responder. «No, corazón, todavía no». Fue hasta las 12:47 de la tarde cuando por fin llegó un mensaje. «¿Todo salió bien?». Eso fue todo. No llamó. No pidió hablar con ningún doctor. No preguntó cuánto había pesado Isen, cómo había salido mi operación ni siquiera en qué habitación estábamos. Solo esas 4 palabras. Una enfermera de maternidad llamada Denise notó que me había quedado viendo la pantalla del celular. Debía rondar los 50 y tantos años. Tenía mechones grises entre el cabello castaño y unos lentes de lectura colgados del cuello. Mientras acomodaba la cobija de Isen me dijo con mucha calma: «Llevo 32 años trabajando en el turno de noche. La gente siempre encuentra una excusa para no estar cuando más se le necesita». La miré sin decir nada. Entonces señaló discretamente a Rosa, que se había quedado dormida con una mano apoyada sobre su rodilla inflamada. Pero la persona que está en esa cama jamás olvida quién sí estuvo a su lado. Bajé la vista hacia Isen. Su diminuta mano sujetaba con fuerza la punta de uno de mis dedos. Durante años tuve miedo de no llegar a ser mamá. Pero esa mañana entendí algo mucho más doloroso.
Había pasado tanto tiempo intentando salvar mi matrimonio que no me di cuenta de que Brian ya lo había abandonado desde hacía mucho. Una semana después regresé a casa con Isen. Durante esos 7 días, Brian siempre dijo que estaba demasiado ocupado para ir al hospital. Esa misma tarde tocó la puerta de la recámara, que yo había dejado con seguro. Mi mamá sigue pidiendo fotos, dijo desde afuera. Quiero ver a mi hijo. Abrí apenas unos centímetros y lo miré directo a los ojos. ¿Cuál hijo?, pregunté. Brian se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que cuál hijo? Sin soltar la puerta respondí. ¿Te refieres a Isen? Apretó la mandíbula. Sí, Claire. Isen, mi hijo. Lo miré fijamente. ¿El mismo bebé que tuve que traer al mundo mientras tú seguías dormido? Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Detrás de mí solo se escuchaba el suave zumbido del Moisés. Rosa estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, doblando con calma una cobijita de bebé sobre sus piernas. No levantó la vista, pero estaba claro que escuchaba cada palabra. Brian bajó el tono de voz. Estás exagerando. Me hicieron una cirugía. Lo sé. Nunca fuiste al hospital. Tenía trabajo. Ni siquiera llamaste. Si te mandé un mensaje. Un mensaje de 4 palabras. Lo dijo como si eso resolviera todo. Después asomó la cabeza intentando mirar dentro del cuarto. Entonces, ¿me vas a dejar pasar o no? Por un instante estuve a punto de soltar una carcajada. No porque fuera gracioso, sino porque había llegado vestido con un traje azul impecable, zapatos perfectamente lustrados y la actitud de alguien que solo iba a revisar un paquete que acababan de entregarle. Cuando lo vi parado frente a la puerta, parecía que la última semana nunca había existido para él. No llevaba la pulsera del hospital, no tenía ojeras, ni se le notaba el cansancio de alguien que acababa de convertirse en padre. Era como si nada hubiera cambiado. Lo miré fijamente y le pregunté. ¿Y ahora por qué vienes? Brian se acomodó un poco antes de responder. Mi mamá no deja de pedirme fotos. Además, en el trabajo también me han estado preguntando por el bebé. Ahí entendí todo. No dijo que extrañaba a Isen. No preguntó cómo me encontraba después de la cirugía. Lo único que le importaban eran las fotos. Rosa dejó de doblar la cobijita y levantó la vista. Brian la vio y frunció el ceño. ¿Y ella qué hace aquí? Fue conmigo al hospital. Me refiero a que ¿por qué sigue aquí? Porque me está ayudando. Yo también puedo ayudar. Rosa lo miró con tranquilidad y respondió. Tuviste 7 días completos para demostrarlo. El rostro de Brian se puso rojo al instante. Esto es un asunto de familia. Rosa sonrió, aunque sin la menor amabilidad. Dejó de ser solo un asunto familiar el día que tu esposa salió de esta casa en una ambulancia mientras tú decidiste quedarte dormido arriba. Pensé que Brian iba a responderle de mala manera, pero no lo hizo. En lugar de eso, bajó la mirada con evidente incomodidad. Fue entonces cuando comprendí algo más. Todavía le preocupaba mucho la imagen que daba frente a los demás. Abrí un poco más la puerta, pero no me hice a un lado enseguida. Puedes pasar, pero solo 10 minutos. Primero lávate las manos. Me lanzó una mirada molesta. Sé perfectamente cómo cargar a un bebé. Nunca dije que no. Fue al baño del pasillo, se lavó las manos y después entró a la habitación. Se quedó de pie junto al Moisés observando a Isen, que dormía profundamente con un mameluco verde claro decorado con pequeños ositos. De vez en cuando hacía esos movimientos de succión tan típicos de los recién nacidos. Brian permaneció unos segundos mirándolo. Está muy chiquito. Nació 3 semanas antes de lo previsto. Me miró sorprendido. Pensé que ya era tiempo. Lo sabría si hubieras ido al hospital. Prefirió ignorar el comentario. Cuando levanté a Isen y lo puse en sus brazos, Brian lo sostuvo demasiado separado de su cuerpo, como si estuviera cargando un objeto muy delicado que temía dejar caer. Sostén bien su cabecita, le dije. Si la estoy sosteniendo. No.
Solo le está sujetando el cuello. Resopló con evidente fastidio mientras acomodaba la mano. En ese momento Ethan hizo un pequeño ruidito y frunció la cara. Brian abrió mucho los ojos. ¿Siempre hace eso? Brian, apenas tiene 7 días de nacido. Rosa giró el rostro hacia la ventana, pero vi cómo sus hombros se movían tratando de contener la risa. Brian sacó el celular y empezó a tomar varias fotografías. En casi todas acomodaba la cámara para que su propia cara ocupara la mitad de la imagen. Después me preguntó: ¿Nos tomas una foto? No. Volteó hacia Rosa. Ella negó con la cabeza. Yo no trabajo para Facebook. Sin decir nada más, Brian terminó tomándose una selfie. En cuanto Ethan comenzó a hacer un poco de ruido, Brian me lo extendió de inmediato. Creo que tiene hambre. Comió hace apenas 20 minutos. Pues algo debe tener. Lo tomé de nuevo entre mis brazos. En realidad no le pasaba nada. Apenas lo acerqué a mi pecho, se tranquilizó al instante. Brian miró su reloj y dijo con toda naturalidad: Hoy en la noche tengo una cena con el equipo regional. Claro, como no, respondí con calma. Brian se detuvo un momento en la puerta antes de irse y dijo: Ya deja de castigarme por un solo error. Bajé la mirada hacia Ethan, que dormía tranquilo en mis brazos. Un solo error no dura 7 días. Esa misma noche, mientras calentaba un biberón en la cocina, mi celular vibró. Era una notificación de Facebook. Brian acababa de publicar la selfie que se tomó con Ethan. El texto decía: Por fin llegó lo más importante de mi vida. En menos de una hora ya tenía más de 200 me gusta. Su mamá comentó: Muy orgullosa de mi maravilloso hijo. Uno de sus compañeros escribió: Naciste para ser papá. Apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo. Porque mi realidad era muy distinta a la que todos estaban viendo. La herida de la cesárea me ardía cada vez que me levantaba. Los pies seguían completamente hinchados y dormía tan poco que dejé de contar las horas de sueño. Muchas veces, apenas lograba sentarme en el sillón para descansar, Ethan empezaba a llorar y tenía que volver a levantarme con mucho cuidado para no lastimarme los puntos. Una madrugada, como a las 3, terminé sentada en el piso del baño llorando en silencio porque ya ni siquiera recordaba si había tomado el medicamento para el dolor. No era un llanto escandaloso. Solo lágrimas cayendo sobre mi sudadera mientras, desde la cocina, se escuchaba el clic del calentador de biberones al terminar su ciclo. Rosa seguía ayudándome siempre que podía. Por las mañanas le dolían mucho las manos y subir los escalones de la entrada le costaba trabajo por la artritis, pero aún así llegaba todos los días. Me llevaba sopa de pollo, lavaba los biberones y se quedaba junto al Moisés de Ethan para cuidarlo mientras yo aprovechaba unos minutos para bañarme. Como no podía cargarlo durante mucho tiempo por el dolor de sus brazos y rodillas, simplemente apoyaba una mano cerca de sus piecitos y le hablaba bajito. Ethan parecía reconocer su voz y se calmaba enseguida. Mi mamá, Evelyn, me llamaba 2 veces al día desde Dayton. Tenía 73 años y todavía se estaba recuperando de una operación de reemplazo de cadera. Déjame ir a ayudarte, insistía cada vez que hablábamos. Mamá, apenas puedes caminar de la recámara a la cocina. Tengo mi andadera. Eso no hace que la idea sea mejor. Ella soltaba un suspiro. Me duele mucho no poder estar contigo. Si estás conmigo, aunque sea por teléfono. Pero después de colgar, muchas veces me quedaba viendo a Ethan y hacía cuentas en mi cabeza. Cuando él terminara la preparatoria, yo tendría casi 63 años. Ese pensamiento me daba más miedo del que quería reconocer. ¿Y si mi espalda empeoraba? ¿Y si mi presión arterial volvía a subir? ¿Y si la gente pensaba que era su abuela en lugar de su mamá? Brian nunca parecía hacerse esas preguntas. Salía temprano de la casa, regresaba tarde y cualquier cosa relacionada con Ethan parecía molestarle, como si cuidar de su propio hijo fuera una interrupción en su rutina. Una tarde intenté comprar fórmula para bebé y pedir que surtieran nuevamente mi medicamento en CVS, pero la tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error e intenté pagar otra vez. La operación volvió a ser rechazada. Llamé de inmediato a Brian.
Seguro es un problema del banco, me dijo con total tranquilidad. Usa otra tarjeta. Esa es la tarjeta de la casa. Mañana lo reviso. Pero no quise esperar. Esa noche, cuando Isen por fin se quedó dormido, entré a la banca en línea para revisar nuestras cuentas. Lo que encontré me dejó helada. La tarjeta de crédito estaba casi al límite. Había cargos en restaurantes de Chicago, Nashville y el centro de Indianápolis. También aparecían 2 estancias en hoteles y una compra en una joyería realizada apenas 3 días antes de que naciera Isen. Al principio pensé que alguien había robado los datos de nuestra tarjeta. Después empecé a revisar con más calma las fechas. Uno de esos fines de semana Brian me había dicho que estaba en Louisville por trabajo. Pero el cargo del hotel aparecía en Chicago. Respiré hondo, abrí una hoja de cálculo en la computadora y empecé a hacer lo que mejor sabía hacer: ordenar la información, comparar datos y buscar todo aquello que no encajaba. Hice columnas con la fecha, el lugar, el monto y la explicación que Brian me había dado en cada ocasión. Para la medianoche ya había organizado casi 3 meses completos de movimientos. A las 12:18 de la madrugada, el viejo iPad familiar que estaba sobre la barra de la cocina se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. El nombre del contacto era Kendra Shaw. El mensaje decía: cuando nazca el bebé, Claire va a estar tan agotada que no se va a dar cuenta de nada. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Brian debía haber olvidado que ese iPad seguía conectado a su cuenta de Apple. Abrí la conversación. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Había confirmaciones de hoteles, fotografías de joyas, mensajes donde hablaban de mí y se quejaban constantemente. Pero hubo uno que me dejó completamente inmóvil. Ella ya no se va a ir. Le costó demasiado trabajo embarazarse. Lo leí una vez. Después otra. Y otra más. En ese instante entendí la verdad. Brian no solo me había sido infiel. También estaba convencido de que jamás lo dejaría porque, después de tantos años luchando por ser mamá, pensaba que yo aceptaría cualquier cosa con tal de mantener unida a la familia. Esperé a que Isen se quedara dormido, me encerré en el cuarto de lavado y llamé a Margaret Sullivan. Cuando contestó y me preguntó qué necesitaba, apenas pude controlar el temblor de mi voz. No quiero empezar una guerra, le dije. Solo quiero asegurarme de que mi hijo nunca crezca creyendo que amar a alguien significa soportar cualquier cosa. El despacho de Margaret Sullivan estaba en un edificio de ladrillo muy tranquilo, al norte del centro de Indianápolis, justo frente a una cafetería que siempre olía a roles de canela recién horneados. Llegué 20 minutos antes de la cita porque Isen se había quedado dormido en el coche, y yo ya había aprendido que despertar a un recién nacido era perder una oportunidad muy valiosa de descanso. Me quedé sentada un rato viendo entrar y salir a personas con portafolios y vasos de café mientras mi hijo seguía durmiendo en su sillita. Un mes antes imaginaba una vida completamente distinta. Pensaba que estaría preocupándome por encontrar una buena guardería, esperando su primera sonrisa o discutiendo cuál de sus abuelos lo iba a consentir más. En cambio, ahí estaba yo, con una pañalera en una mano y una carpeta gruesa llena de estados de cuenta bancarios en la otra. La propia Margaret salió a recibirme. Era una mujer de 59 años, de cabello plateado hasta los hombros y con esa tranquilidad que solo tiene alguien que ha visto terminar cientos de matrimonios. Tú debes ser Claire. Sí. Luego sonrió al mirar a Isen. Y este pequeño debe ser Isen. Nos hizo pasar a su oficina. El lugar no era nada intimidante. No había enormes libreros llenos de códigos legales ni muebles elegantes de madera oscura. Solo fotografías familiares, archivos perfectamente acomodados y una pequeña mecedora en una esquina. Mientras acomodaba a Isen en la sillita, Margaret me dijo con una sonrisa: si en algún momento necesitas detenerte para atender al bebé, no te preocupes. Tenemos todo el tiempo del mundo. Esa simple frase estuvo a punto de hacerme llorar. Ella no veía a Isen como una molestia. Brian llevaba meses haciéndome sentir exactamente lo contrario. Margaret escuchó con paciencia toda mi historia. Le conté cómo había empezado el parto, lo que ocurrió en el hospital, la infidelidad, los gastos escondidos,
los mensajes que encontré y la hoja de cálculo donde había organizado cada movimiento. Cuando terminé, abrió la carpeta y comenzó a revisar cada documento con mucha calma. Después levantó la vista y dijo: «Todo está perfectamente organizado». Sonreí con tristeza. «Soy bibliotecaria». Ella soltó una pequeña sonrisa. «Sí, eso se nota». Margaret sonrió por un instante, pero enseguida su expresión se volvió mucho más seria. «Claire, necesito que entiendas que aquí hay dos asuntos completamente distintos». Asentí en silencio. Uno es lo que Brian hizo como esposo. El otro es lo que realmente le importa a un juez. Me incliné un poco hacia ella. ¿No es lo mismo? Movió la cabeza con calma. Muchas veces, no. Entonces comenzó a explicarme cómo funcionaba la ley en Indiana. Me dijo que era un estado donde el divorcio no dependía de demostrar quién tuvo la culpa. Eso significaba que, aunque Brian me hubiera sido infiel, un juez no le quitaría la custodia por esa razón ni lo castigaría por haber tenido otra relación. Lo que realmente pesaba ante la corte era otra cosa. Importaba quién se había involucrado de verdad en el cuidado del niño, cómo se había utilizado el dinero del matrimonio. Si alguno de los dos había puesto al bebé en riesgo o si alguien había intentado ocultar bienes o gastos. Sé que eso puede parecer injusto, me dijo Margaret, pero al menos tiene una ventaja. La miré esperando que terminara la idea. Es un proceso predecible. Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza. Predecible. Después de tantas semanas sintiendo que todo era un caos, por primera vez tuve la sensación de volver a pisar un terreno firme. Antes de terminar la reunión, Margaret quiso dejarme algo muy claro. Hay algo que nunca debes hacer. No conviertas a Isen en una forma de vengarte de Brian. Negué de inmediato. No quiero hacer eso. Ella asintió. Te creo. Pero todos los días veo padres lastimados tomando decisiones impulsivas. Si Brian pide visitar a Isen, eso puede ser razonable. Si pide fotografías del bebé, también. Pero si pretende llevárselo a dormir cuando apenas es un recién nacido. Sacudió ligeramente la cabeza. Todavía no es el momento. Guardó silencio un segundo antes de añadir. Cada decisión que tomes debe tener una sola razón, el bienestar de Isen. Nunca el deseo de castigar a Brian. Agradecí escuchar esas palabras. Margaret no me estaba enseñando cómo ganar un divorcio. Me estaba enseñando a actuar con calma, a mantener la credibilidad y a pensar siempre en mi hijo. Durante las 2 semanas siguientes iniciamos oficialmente el proceso de divorcio. Margaret solicitó que, mientras el caso avanzaba, yo mantuviera la custodia física principal de Isen, ya que era un recién nacido y además seguía alimentándose con leche materna. También propuso visitas cortas y frecuentes para Brian, en lugar de permitir que el bebé pasara noches fuera de casa. Además, presentó una solicitud para que ninguno de los dos pudiera mover grandes cantidades de dinero hasta que un juez revisara todas las cuentas y los registros financieros. Nada de escándalos. Nada de dramas innecesarios. Solo decisiones cuidadosas, paso a paso. Mientras tanto, mi vida en casa era mucho más difícil de lo que cualquiera podía imaginar. Muchas personas creen que separarse de alguien que te hizo daño trae una sensación de satisfacción o de revancha. La realidad era completamente distinta. La mayoría de las mañanas ni siquiera recordaba si ya me había lavado los dientes. Mi vida transcurría en ciclos de 2 horas. Alimentar a Isen. Sacarle el aire. Cambiarle el pañal. Extraerme leche. Lavar biberones. Intentar dormir unos minutos. Y volver a empezar. Algunas tardes terminaba sentada en el piso de la sala porque seguir de pie todavía me dolía demasiado después de la cesárea. Miraba el cuarto del bebé que Brian y yo habíamos pintado juntos y, por momentos, una pregunta me atravesaba la cabeza. ¿Había fallado yo en algo? ¿Debía haber visto las señales mucho antes? ¿Debía hacer más preguntas? ¿Debí dejar de creer en tantas excusas? Pero justo cuando esos pensamientos empezaban a consumirme, Isen bostezaba o cerraba su diminuta mano alrededor de uno de mis dedos. Y entonces recordaba lo realmente importante.
Ya no se trataba de salvar un matrimonio. Se trataba de construir una vida mucho más sana y segura para mi hijo. Brian recibió los documentos del divorcio un jueves por la tarde. 15 minutos después me llamó. ¿De verdad contrataste a una abogada? Sí. No puedo creer que hayas hecho esto. Respiré profundo antes de responder. Yo tampoco puedo creer muchas cosas. Guardó silencio unos segundos. Ni siquiera me diste la oportunidad de arreglar las cosas. Estuve a punto de reír. Brian, te di 7 años. No hablo de esos años, hablo de ahora. Esa misma tarde apareció en la casa cargando varias bolsas del supermercado. Traía fruta fresca, sopa, pañales y hasta fórmula para bebé. Si alguien lo hubiera visto llegar en ese momento, habría pensado que era el esposo y el papá perfecto. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo como si nada hubiera pasado. Miré las bolsas y no pude evitar responder. En todos estos años nunca habías comprado el súper. Puedo cambiar. Lo dijo con total seguridad. ¿Así de repente? Prefirió ignorar mi comentario. En lugar de responder, se acercó al Moisés, cargó a Isen con cuidado y le dio un beso en la cabeza. Después volvió a verme. No tenemos por qué apresurarnos con el divorcio. Me quedé en silencio. Entonces añadió. En 3 meses me depositan el bono anual. Ese dinero nos va a beneficiar a todos. Y ahí estaba la verdadera razón. No hablaba de nuestro matrimonio. Ni de Isen. Hablaba del dinero. Podemos esperar a que pase la temporada de bonos y después vemos qué hacemos. Solo le hice una pregunta. ¿Kendra también está incluida en ese plan? Su expresión cambió al instante. Por un momento hasta pareció perder el aire. Casi sentí lástima por él. Casi. No sé de qué estás hablando. Sin decir nada fui a la cocina, regresé con varias hojas impresas y las dejé frente a él. En cuanto las vio, supo exactamente qué eran. ¿Cómo conseguiste esto? Olvidaste que el iPad seguía conectado a tu cuenta. Tomó las hojas con rapidez. Esto es privado. Lo miré directamente a los ojos. También lo era el nacimiento de nuestro hijo. Se quedó sin palabras. Abrió la boca para responder, volvió a cerrarla y después intentó hablar otra vez. Claire, yo te amo. Cometí errores, sí, pero no significaron nada. Lo observé durante varios segundos antes de contestar. ¿Qué parte no significó nada? Hice una pausa. ¿Los hoteles? ¿Las joyas? ¿O decirle a otra mujer que yo estaría demasiado cansada para darme cuenta de lo que hacías? Brian se pasó las manos por la cara con desesperación. Tú ya no eras la misma. Estaba embarazada. Estabas muy sensible. Estaba esperando a tu hijo. Bajó la mirada y dijo. Dejaste de preocuparte por nosotros. Y fue justo en ese momento cuando sentí una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Negué lentamente. No, Brian. Lo que pasó es que dejé de serte cómoda. Se quedó viéndome sin saber qué responder. Después intentó cambiar el tema. Deberíamos seguir casados hasta que llegue mi bono. Piensa en Isen. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Si perdemos ese dinero. Lo interrumpí antes de que terminara. Ese dinero ya se perdió. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que tú ya lo gastaste. No encontró ninguna respuesta. Cuando finalmente se fue, saqué mi carpeta y agregué una hoja más. Anoté la fecha. La hora. Un resumen de la conversación. Y escribí, palabra por palabra, las frases más importantes que había dicho. Margaret me había aconsejado registrar únicamente hechos, no emociones. 3 días después, mientras seguía revisando los estados de cuenta, encontré algo que antes se me había escapado. Varios cargos de hoteles coincidían exactamente con depósitos de reembolso hechos por la empresa donde trabajaba Brian. Decidí revisar con más atención. Una cena en un restaurante de lujo aparecía registrada como una comida de agradecimiento para médicos.
Una pulsera que había comprado para Kendra figuraba como un regalo para un cliente. Y un fin de semana en un resort estaba relacionado con un supuesto congreso de desarrollo regional. No era contadora. Pero llevaba toda una vida trabajando con registros, fechas y documentos. Sabía reconocer cuando los números dejaban de tener sentido. Al día siguiente llevé toda la información a Margaret. Ella revisó los documentos durante casi 10 minutos sin decir una sola palabra. Finalmente levantó la vista. «¿No vas a enviar esto a la empresa de Brian?». Negué de inmediato. No pensaba hacerlo. Ella asintió con aprobación. «Bien. Entonces, ¿qué sigue?». Margaret cerró la carpeta con calma. «Vamos a solicitar que entregue toda su información financiera de manera oficial». ¿Y después? Si estos documentos son auténticos, existe la posibilidad de que, tarde o temprano, sea la propia empresa la que descubra las irregularidades por su cuenta. Una semana después, Brian entró en pánico. Sin avisarme, transfirió varios miles de dólares de nuestra cuenta de ahorros a otra cuenta. También canceló una de las tarjetas de crédito que compartíamos y, de un día para otro, la cuenta que usábamos para comprar la despensa quedó con menos de $200. Esa noche me senté sola en la mesa de la cocina haciendo cuentas. Intentaba descubrir cómo iba a pagar los honorarios de mi abogada y, al mismo tiempo, el depósito de la guardería de Isen. Por primera vez desde que nació mi hijo, sentí miedo por algo que no tenía que ver con Brian. Sentí miedo por el dinero. Por el verdadero costo de empezar de nuevo. No tuve otra opción que vender el brazalete de perlas que había heredado de mi abuela, el mismo que ella usaba cada domingo de Pascua. Cuando salí de la joyería me quedé llorando dentro del coche. No lloraba por la joya. Lloraba porque entendí que salir adelante también significaba despedirme de cosas que tenían un enorme valor para mí. 2 días después recibí una llamada de Margaret. La empresa de Brian abrió una investigación interna. Me quedé inmóvil. ¿Qué pasó? Los documentos financieros que aparecieron durante el proceso legal levantaron varias dudas. Hizo una breve pausa antes de agregar. Claire, al parecer tú no eras la única persona que Brian pensó que nunca revisaría sus recibos. Cuando llegó la audiencia para definir las medidas temporales de custodia, Isen ya tenía casi 5 meses. Había descubierto sus propias manitas. Soltaba carcajadas cada vez que Rosa le cantaba viejas canciones rancheras y era capaz de llenar de baba 3 baberos antes del mediodía. Nuestra vida por fin tenía una rutina. No era sencilla. Pero era nuestra. Yo ya había regresado a trabajar 3 días por semana en la biblioteca. Rosa cuidaba de Isen los martes y los jueves, mientras que mi mamá, Evelyn, viajaba desde Dayton un fin de semana sí y otro no, siempre que su cadera le permitía hacer el recorrido. Algunas mañanas todavía despertaba pensando que iba a escuchar a Brian preparándose para ir al trabajo. Después recordaba que la casa estaba en silencio por una buena razón. Antes de la audiencia, Margaret me había preparado para lo que podía esperar. No pienses que un tribunal familiar se parece a las películas o a la televisión, me dijo. Aquí no aparecen testigos sorpresa ni discursos dramáticos. Los jueces quieren hechos, no espectáculos. Y tenía razón. Las mayores sorpresas ocurrieron fuera de la sala del tribunal. Una semana antes de la audiencia, Brian apareció sin avisar en mi departamento. Eran poco después de las 6 de la tarde. Acababa de darle a Isen su primera papilla de camote y tenía las mejillas completamente embarradas de color naranja. De pronto alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que toda la casa vibró. Miré por la mirilla. Era Brian. Traía un peluche de jirafa debajo del brazo. Abrí la puerta, pero no salí. ¿Qué haces aquí? Vine por Isen. Lo miré confundida. Tu visita es hasta el sábado. Ya lo sé. Quiero pasar más tiempo con él. Así no funcionan las cosas. La sonrisa desapareció de su rostro. No puedes decidir todas las reglas tú sola. Negué con calma. No las decidí yo. El horario lo propuso el juez. Yo nunca acepté ese horario. Lo miré fijamente. No, Brian. Lo que hiciste fue ignorarlo. Intentó avanzar hacia la puerta.
Solo voy a llevarlo un par de horas. ¿Dónde está la silla del coche? Parpadeé, sorprendida. ¿Qué dijiste? Viniste manejando hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la silla de Isen? Brian señaló hacia el estacionamiento. Pensé que podía usar la tuya. Por un momento creí que no había escuchado bien. Respiré hondo antes de responder. Brian, un bebé no es una maleta. No puedes estar cambiando su silla de un coche a otro cada vez que te resulte más cómodo. No es para tanto, dijo Brian con fastidio. Lo miré sin moverme. Si lo es cuando estás hablando de transportar a un bebé de 5 meses. Soltó un largo suspiro y negó con la cabeza. Siempre tienes que complicarlo todo. Respondí con calma. No, Brian. Lo complicado es cuidar a un hijo. Su tono de voz empezó a subir. Me estás alejando de mi hijo. Negué despacio. Nunca te he impedido verlo. Hice una pequeña pausa antes de continuar. Lo único que ya no puedes hacer es decidir las reglas tú solo. Y esas serán dos cosas completamente distintas. Molesto, sacó el celular del bolsillo. Si no vas a cooperar, voy a llamar a la policía. Lo miré directamente a los ojos. Hazlo. Pareció sorprenderse de que no me asustara. Unos 10 minutos después llegaron 2 oficiales de la policía de Carmel. Uno era bastante joven, probablemente no llegaba a los 30 años. El otro ya tenía el aspecto de alguien con muchos años de experiencia. Los dos escucharon con atención mientras Brian aseguraba que yo no le permitía ver a su hijo. Cuando terminó de hablar, el oficial mayor volteó hacia mí. Señora. Los invité a pasar. Margaret me había advertido que algo así podía suceder, así que tenía todo preparado. Sobre la barra de la cocina había una carpeta azul perfectamente organizada. Dentro estaban la propuesta temporal de custodia, los documentos presentados ante el tribunal, las citas médicas de Isen y un registro con todas las visitas que Brian había cancelado o terminado antes de tiempo. El oficial revisó los documentos con calma. Después levantó la vista y miró a Brian. Señor, por lo que veo, este asunto debe resolverse en el tribunal familiar. Brian señaló hacia el interior del departamento. Que ella está escondiendo a mi hijo. El oficial volteó hacia el corralito donde Isen jugaba tranquilamente mientras mordía un aro de dentición de goma. Con total tranquilidad respondió. No parece estar escondido. Brian se puso rojo de vergüenza. Ella está haciendo imposible que pueda ser su padre. Entonces el oficial más joven intervino con mucha educación. ¿Quién es el pediatra de Isen? Brian tardó unos segundos en responder. No. No recuerdo su nombre. ¿En qué clínica lo atienden? Silencio. ¿Qué fórmula toma el bebé? Otra vez no respondió. Justo en ese momento se abrió la puerta que comunicaba mi departamento con el de Rosa. Ella entró cargando un refractario con comida recién hecha. Al ver a los policías se detuvo. ¿Todo está bien? El oficial mayor le sonrió con amabilidad. Sí, solo estamos aclarando una situación. Rosa volteó hacia Brian y dijo con total naturalidad. ¿Hasta hoy se acordó de que tiene un hijo? Brian reaccionó de inmediato. No te metas en esto. Ella ni siquiera le respondió. Miró al oficial y dijo con mucha calma. Yo sé a qué hora duerme ese bebé, qué talla de pañales usa y cuál es el conejito de peluche sin el que no puede dormir. Luego señaló discretamente a Brian. En cambio, nunca lo he visto cargar una pañalera. Ninguno de los policías sonrió. No hacía falta. El silencio que quedó en la habitación decía mucho más que cualquier comentario. Finalmente, el oficial le devolvió los documentos a Brian. Tendrán que continuar este asunto ante el juez de familia. Cuando los policías se fueron, Brian se quedó mirándome con enojo. Todo esto lo planeaste. Negué con tranquilidad. No lo planeé. Simplemente me preparé. 8 días después llegó la audiencia en el tribunal del condado de Hamilton.
Brian apareció con un traje gris oscuro que se veía mucho más caro y elegante que cualquiera de los que había comprado mientras todavía estábamos casados. Detrás de él estaba sentada su madre, Patricia. Pero hubo alguien más que llamó mi atención. Kendra también había asistido. No se veía segura de estar ahí. Evitaba cruzar la mirada con casi cualquier persona en la sala. Margaret se inclinó hacia mí y, en voz baja, solo dijo: «Concéntrate. No pierdas de vista lo que realmente importa». La audiencia comenzó hablando sobre la custodia temporal de Eisen. El abogado de Brian fue el primero en tomar la palabra. Presentó a Brian como un padre trabajador, comprometido con su carrera, y explicó que sus responsabilidades laborales habían sido la razón por la que no pudo estar tan presente después del nacimiento de su hijo. Después insinuó que, tras el parto, yo me había vuelto demasiado emocional y que estaba limitando injustamente la relación entre Brian y Eisen. Por un momento sentí ganas de interrumpirlo. Margaret apoyó suavemente una mano sobre mi brazo y susurró: «Todavía no». Cuando llegó nuestro turno, ella se levantó con toda tranquilidad. No levantó la voz ni intentó hacer un discurso dramático. Simplemente comenzó a presentar las pruebas, una tras otra. El registro de la llamada al 911 hecha aquella madrugada. El reporte de la ambulancia. Los registros del hospital donde quedaba claro que Brian nunca apareció. El mensaje que me envió preguntando únicamente si todo había salido bien. El documento que demostraba que conoció a Eisen hasta 7 días después de su nacimiento. También presentó mi diario con el cuidado diario del bebé, las citas con el pediatra, las consultas sobre lactancia, las visitas que Brian había cancelado y los estados de cuenta financieros. Por separado, cada documento parecía algo pequeño. Pero juntos contaban una historia imposible de ignorar. Después llegó el turno de Rosa. El abogado de Brian le sonrió con aparente cortesía. «Señora Delgado, ¿está completamente segura de que el señor Morgan permaneció dentro de la casa mientras la ambulancia estaba afuera?» Rosa entrelazó las manos y respondió con absoluta calma. Escuché sus ronquidos desde la ventana del segundo piso mientras los paramédicos bajaban a Claire por las escaleras de la entrada. La sala quedó completamente en silencio. Brian bajó la mirada y evitó levantar la cabeza. Cuando le tocó declarar, insistió en que él siempre creyó que todo estaba bajo control. Pensé que Claire necesitaba espacio. Margaret solo hizo una pregunta. Si de verdad pensaba que su esposa y su hijo estaban bien, ¿por qué esperó 7 días para ir a verlos al hospital? Brian tardó unos segundos en responder. Tenía compromisos de trabajo. Margaret asintió. No tengo más preguntas. En ese momento entendí que, a veces, una sola pregunta sin respuesta pesa mucho más que 20 acusaciones. Durante un receso, el celular de Brian comenzó a sonar. Salió al pasillo para contestar. Regresó 5 minutos después completamente diferente. Su rostro había perdido el color. Hasta Patricia, su mamá, lo notó enseguida. ¿Qué pasó? Brian movió la cabeza. Nada. Pero era evidente que no era nada. Cuando terminó la audiencia de ese día, Margaret se acercó discretamente. Me explicó que el abogado de Brian acababa de confirmar una noticia importante. La empresa había concluido la investigación interna. La auditoría encontró varios reportes de gastos con justificantes falsos. Habían detectado hoteles, restaurantes, regalos y hasta reembolsos de kilometraje registrados como gastos de trabajo cuando, en realidad, no lo eran. Como consecuencia, la empresa suspendió de inmediato el vehículo corporativo, las tarjetas de crédito de la compañía y todas las funciones administrativas de Brian mientras iniciaban el proceso para decidir su situación laboral. Kendra se levantó lentamente de su asiento. Se quedó mirando a Brian durante unos segundos. Después tomó su bolso y salió del tribunal sin dirigirle una sola palabra. Patricia permaneció sentada. De repente parecía mucho más cansada y envejecida de lo que yo recordaba. Finalmente miró a su hijo y le hizo una única pregunta. ¿De verdad usaste dinero de la empresa para todo eso? Brian no respondió. Y ese silencio fue suficiente para darle la respuesta. Poco después, el juez regresó para anunciar las medidas temporales.
Determinó que Isen permanecería bajo mi custodia física principal mientras siguiera siendo un bebé. Brian tendría visitas programadas, más cortas y supervisadas por el calendario establecido, con la posibilidad de ampliarlas si demostraba constancia y responsabilidad con el tiempo. Además, todas las comunicaciones relacionadas con Isen deberían hacerse a través de una aplicación especializada para padres separados. Finalmente, el juez ordenó que ninguno de los dos podría mover cantidades importantes del patrimonio del matrimonio sin la autorización correspondiente mientras el proceso de divorcio continuara. Brian también recibió una orden del juez. Antes de poder solicitar visitas donde Isen se quedara a dormir con él, tendría que completar cursos de cuidado infantil y de crianza compartida. Nadie aplaudió. Nadie celebró. La justicia, en la vida real, casi nunca se parece a las películas. Cuando salimos del tribunal y me dirigía al estacionamiento, Brian me alcanzó antes de que llegara al coche. Arruinaste mi vida. Lo miré unos segundos sin responder. Después dije con tranquilidad. Yo nunca presenté reportes de gastos falsos. Apretó la mandíbula. Pusiste a mi empresa en mi contra. Negué lentamente. Yo solo le entregué la verdad a mi abogada. Sacudió la cabeza con frustración. Todo esto fue por venganza. Me agaché para acomodar la cobija de Isen en su carriola antes de contestar. No. Levanté la vista. Lo hice porque quiero que mi hijo crezca sabiendo que todas las decisiones tienen consecuencias. Rosa se acercó, tomó mi brazo con cariño y nos alejamos caminando sin decir una palabra. Durante años, Brian confundió mi paciencia con debilidad. Ese día, por fin entendió que eran dos cosas completamente diferentes. El divorcio quedó oficialmente terminado poco más de 8 meses después del nacimiento de Isen. Antes de vivir algo así, uno imagina que un juez firma unos papeles, da un martillazo y, de inmediato, comienza una vida nueva. Pero no funciona así. La vida sigue exigiendo las mismas cosas de siempre, incluso cuando todavía estás tratando de sanar heridas muy profundas. La lavadora sigue descomponiéndose. Tu bebé sigue despertándose a las 2 de la mañana porque le están saliendo más dientes. Las cuentas siguen llegando. Y un día descubres que sanar no ocurre de golpe. Sucede poco a poco, en momentos tan pequeños que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Para entonces, Brian ya había perdido oficialmente su puesto como gerente. La auditoría interna de la empresa confirmó que durante casi 2 años presentó decenas de reportes de gastos incorrectos. Algunos parecían simples descuidos, pero otros demostraban claramente que habían sido hechos de manera intencional. No hubo esposas. Nadie fue arrestado. La vida real rara vez termina de forma tan espectacular. Pero perdió algo que para él era incluso más importante. Su prestigio. El director regional de ventas que todos admiraban pasó a ser simplemente otro ex empleado buscando trabajo en silencio. Después de varios meses consiguió empleo en una empresa mucho más pequeña de suministros médicos en Fishers. El sueldo era menor. Ya no tenía automóvil de la empresa. No dirigía ningún equipo. Y tampoco contaba con una cuenta de gastos. Además, tuvo que devolver parte del dinero que la compañía determinó que había cobrado de manera indebida. No fue un castigo que saliera en las noticias. Fue uno que lo acompañaría cada vez que llenara una nueva solicitud de empleo. Muchas personas me preguntan si eso me hizo sentir satisfecha. La verdad es que no, al menos no como la mayoría imagina. Ver caer a alguien no resulta emocionante cuando, alguna vez, lo amaste lo suficiente como para imaginar toda una vida a su lado. Yo no estaba feliz por lo que le ocurrió. Lo único que sentía era alivio. Al fin había dejado de cargar el peso de proteger sus mentiras. Mi propia vida tampoco se volvió sencilla de un día para otro. Al final tuve que vender mi camioneta. Entre los gastos del divorcio, la guardería de Isen y los meses en que Brian vació nuestras cuentas, mantener ese vehículo ya no era posible. La cambié por un Honda Civic usado que ya tenía casi 145,000 kilómetros recorridos. El primer día que dejé a Isen en la guardería antes de ir a trabajar lloré durante todo el camino hacia la biblioteca. No era porque desconfiara de las maestras.
Era porque me dolía dejarlo ahí cuando todavía era demasiado pequeño para contarme cómo había sido su día. Cuando abrí la biblioteca de la escuela esa mañana, el olor de los libros me recibió como si fuera un viejo amigo. Poco a poco comenzaron a llegar los primeros niños antes de que sonara el timbre para iniciar las clases. Señora Morgan. Encontré otro libro de dinosaurios. ¿Me ayuda a buscarlos de la casa del árbol mágico? Escuchar el entusiasmo de los niños todos los días me recordó algo muy importante. La vida siempre encuentra la forma de seguir adelante, incluso después de haberse roto en 1000 pedazos. Poco a poco, las cosas en casa también empezaron a encontrar su propio equilibrio. Mi mamá terminó de recuperarse de la cirugía de cadera y pudo venir a visitarnos con más frecuencia. Seguía caminando con bastón y ya no podía cargar a Isen durante mucho tiempo, pero eso nunca la detuvo. Siempre encontraba algo que hacer, doblaba la ropa, picaba verduras para la comida o se sentaba a leerle cuentos ilustrados mientras Isen gateaba feliz por la alfombra de la sala. Una tarde le dije, sintiéndome un poco culpable. Se supone que ahora yo debería estar cuidándote a ti. Ella soltó una risa. ¿Y quién dijo eso? La miré sonriendo. Acabas de pasar por una operación de cadera. Ella respondió enseguida. Y tú acabas de sobrevivir a un embarazo complicado, una cesárea y un divorcio. Después tomó mi mano con mucho cariño. Hacernos mayores no significa dejar de ayudarnos. Solo quiere decir que ahora lo hacemos un poquito más despacio. Al otro lado de la calle, Rosa seguía siendo la persona favorita de Isen después de mí. Ese invierno la artritis empeoró bastante y ya no podía sentarse en el piso para jugar con él. Así que Isen era quien gateaba hasta donde ella estaba. Siempre llevaba unas galletitas en un bolsillo y pequeños libros de cartón en el otro. Cada vez que Isen se acercaba tambaleándose, Rosa abría los brazos y decía con una enorme sonrisa: «Ya llegó mi pequeño ayudante de biblioteca». Ese apodo siempre lograba sacarme una sonrisa. Con el tiempo entendí que la familia era muy distinta de lo que había imaginado durante tantos años. No la forman los apellidos. Ni un anillo de matrimonio. La familia se construye con personas que están presentes, un día tras otro, cuando realmente las necesitas. Brian también terminó sorprendiéndome. No ocurrió de inmediato. Las primeras visitas con Isen fueron bastante incómodas. Olvidaba llevar pañales de repuesto, preparaba los biberones sin saber bien cómo hacerlo y, en una ocasión, manejó casi hasta su casa antes de darse cuenta de que había dejado la cobijita favorita de Isen en mi departamento. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Las clases de cuidado infantil que el juez le obligó a tomar parecían haberle servido de verdad. Dejó de actuar como si lo supiera todo y empezó a hacer preguntas. ¿Esta ronchita es normal? ¿Cuánto tiempo debo calentar el biberón? ¿Siempre se toca la oreja izquierda cuando ya tiene sueño? Por primera vez, esas preguntas no buscaban hacerlo parecer un buen padre frente a los demás. Realmente estaba intentando convertirse en uno. La confianza nunca volvió. Eso era imposible. Pero el resentimiento fue desapareciendo poco a poco, reemplazado por límites claros y mucho respeto. Toda nuestra comunicación era a través de la aplicación para padres que ordenó el juez. Las conversaciones solo trataban de Isen. Nada más. Nada menos. Cuando Isen cumplió su primer año, reservé el salón infantil de la Biblioteca Pública Carmel Cla para celebrar su cumpleaños. Me pareció el lugar perfecto. Los libros habían estado conmigo en cada etapa importante de mi vida. Ahora también acompañaban el primer gran festejo de mi hijo. Decoramos el salón con globos en forma de animales de cuentos infantiles, llevamos un pastel grande de Costco, cajitas de jugo para los niños pequeños y suficiente café para los adultos que intentaban seguirles el ritmo. La mayoría de los invitados eran personas que, sin hacer ruido, nos habían ayudado a salir adelante durante aquel año tan difícil. Estaban mis compañeros de la biblioteca. Algunas mamás que conocí en un grupo de apoyo para mujeres que tuvieron a su primer hijo después de los 40. Mi mamá. Rosa. Y hasta Denise, la enfermera de maternidad del hospital donde nació Isen. Aunque acababa de terminar un turno de noche, pasó unos 15 minutos para saludarnos porque todavía recordaba la invitación que le había enviado varios meses antes.
Cuando Denise vio a Ethan correr detrás de las burbujas de jabón que flotaban por todo el salón, sonrió y dijo: «Yo ya sabía que iba a ser muy terco». Me reí y respondí: «Eso lo sacó de los dos lados de la familia». Brian llegó exactamente a la hora acordada. Ni antes ni después. Traía una pequeña bolsa de regalo de papel. Adentro había un juguete de madera para aprender a encajar figuras. No era algo caro. Ni llamativo. Simplemente era un regalo pensado para un niño de 1 año. Durante la fiesta, Ethan fue varias veces con Brian sin dudarlo. Lo vi arrodillarse a su lado y, con mucha paciencia, enseñarle cómo meter cada pieza en el espacio correcto. No había celulares apuntando. No había selfies. No había nadie a quien impresionar. Solo estaban las personas que realmente formaban parte de la vida de Ethan. Cuando la mayoría de los invitados comenzó a recoger las cosas, Brian se acercó y me preguntó en voz baja: ¿podemos hablar un momento? Salimos al pasillo, justo afuera del salón infantil. Se veía mucho más envejecido que 1 año atrás. No por las canas, sino porque el arrepentimiento también deja marcas en el rostro. Después de guardar silencio unos segundos dijo: he ensayado esta conversación cientos de veces, y aún así no sé cómo empezar. Esperé sin decir nada. Respiró profundamente. Perdón. Tragó saliva antes de continuar. Esa noche no estaba cansado. Hizo otra pausa. Fui egoísta. Pensé que mi trabajo era más importante y seguí creyendo que siempre habría otra oportunidad para arreglar las cosas. Bajó la mirada. Me perdí el día más importante en la vida de mi hijo. Estuve a punto de responder enseguida, pero preferí dejar que el silencio hablara unos segundos. Al final le dije: ya no paso mis días odiándote. Él asintió lentamente. Entonces continué: pero la mujer que aquella madrugada te suplicó que despertaras, ya no existe. Una lágrima resbaló por su mejilla. Lo sé. Respiró hondo. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Sé que eso ya no es posible. Negué con suavidad. No. Ya no lo es. Brian miró a través del cristal del salón. Ethan estaba sentado sobre las piernas de Rosa mientras mi mamá sostenía abierto un cuento infantil para leerle. 3 generaciones compartiendo el mismo momento. Ninguna unida por la sangre. Todas unidas por el cariño. Brian habló casi en un susurro. Estuve a punto de perder todo esto. Lo miré con serenidad. Una parte sí la perdiste. Asintió sin discutir. Después me dio las gracias por permitirle seguir formando parte de la vida de Ethan. No hacía falta decir nada más. Esa noche, cuando todos se fueron y Ethan por fin se quedó dormido, me quedé varios minutos observándolo desde la puerta de su habitación. 1 año antes creía que el amor se demostraba con promesas. Ahora sabía que se demuestra con la presencia. Con las personas que contestan el teléfono de madrugada cuando más las necesitas. Con quienes cruzan la ciudad para acompañarte después de una cirugía. Con la vecina que, a pesar del dolor en las rodillas, cruza la calle porque sabe que nadie debería enfrentar un momento tan difícil en soledad. A Brian le tomó mucho tiempo entender esa lección. Y a mí también. Si esta historia te hizo pensar en alguien que estuvo a tu lado durante uno de los momentos más difíciles de tu vida, no esperes demasiado para darle las gracias. Muchas veces, esos gestos sencillos son los recuerdos que más nos sostienen con el paso del tiempo. Y si alguna vez tú también tuviste que reconstruir tu vida paso a paso, me encantaría conocer tu historia.